la curaduría era una cosa muy abierta, digamos que no había una investigación, la investigación se estaba construyendo sin pensarlo, solo con una necesidad de poder decir lo que queríamos. Entonces, se hicieron muchas cosas con cómic, muchas cosas con música y también con videoarte o cercanas al cine. Y eran momentos en los que se empezaron a reunir muchas personas, nos dimos cuenta, y digo nos porque éramos un colectivo de varios artistas que con el tiempo ha mutado, pero básicamente me he mantenido como base, tratando de organizar, curando, gestionando, es más la pregunta, es la más la gestionando, pero pues cada uno ha tenido como diferentes momentos el problema es que cuando tú sumes un problema, un proyecto curatorial y detrás de eso pues hay una vida, como a todos nos pasa, en las que tenemos que pagar arriendos, pagar comidas, pagar transportes, vivir. A veces es muy difícil mantener un proyecto de estos porque no representa al comienzo como un ingreso. Entonces como que esa idea de trabajo, gestión, curaduría se desvirtúa porque no hay una necesidad con el otro, ¿no? O sea, y con el otro de recibir sobre todo esas ayudas. Entonces el proyecto siempre cambiaba de personas porque pues cada una tenía como diferentes enfoques. No digo que se apartaron de las artes, unos sí, otros no, sino que no veían en el proyecto como una posibilidad de vida, como de asumirla, y sobre todo de vida, pero económica, porque uno tenía que ganar dinero y uno está chino, yo estoy hablando en mis 20 años, ¿no? Cuando uno ya tiene que empezar a pensar qué va a pasar con el ingreso diario de cada uno. Entonces, fue difícil al comienzo, pero lo chévere fue que no se construyó la curaduría, que más adelante le di ya el rótulo curaduría o investigación, sino era una necesidad, ¿no? Necesidad ante todo del hacer, del hacer y del construir. Entonces sobre eso, aquí ya es la última versión, es la Cineteca, 101 laboratorio, que es en el que voy trabajando. Cada año cambió como de nombre según las personas también que estaban como activas en el proyecto. Pero de fondo siempre el fanzine que es lo mismo, que es un híbrido entre lo que puede ser el libro arte, pero es más una revista enfocada en artes, pero de fanáticos, ¿no? Viene de fanzine, fanático, publicación. Entonces fanático es lo que tú puedes estar haciendo, Juan Camilo, con tus dibujos, pintándolos, porque es una necesidad personal donde a veces no necesitamos la mirada del otro. El problema es cuando lo que te decía en instalación y en el otro taller, el de mañana, el problema es cuando esto se enfoca ya en un proyecto de vida, ¿no? Ahí es cuando ya empezamos a hablar de otras cosas que van más allá del fan o del capricho personal. Bueno, ya lo hemos hablado bastante, pero digamos que estas curadurías que voy a mostrar acá se basan mucho en esos caprichos personales y en esas cosas como muy auto gestionadas y que tienen un carácter más de expresión con un matiz importante de comunicación. El último proyecto es la Cineteca, pero dentro de eso pues se han gestado un montón de proyectos base. Yo voy a ir aquí a lo primero de lo que estoy hablando, que es lo de, lo de las curadurías que se enfocaron. Aquí hay un montón de cosas. Todo se distribuyó en Wix, porque Wix creo que es una herramienta importante, gratis. A mí me parecía, yo tuve en algún momento el .com, pero me parecía que no era tan funcional para lo que nosotros para lo que yo hacía, porque todo el tiempo cada mes tocaba dar una cuota de 300.000 pesos, o bueno, no sé cuánto era, 100.000, una cosa así, pero eso era un ingreso que no lo podíamos gestionar. Entonces el proyecto era, vamos a conquistar la red, que es importante, y en ese momento había una expansión de la red o del internet, pero vamos a ir a lo mínimo, y Wix apareció como una alternativa sin pagar y montar. Esto, por ejemplo, tiene años, años donde yo no he dado un peso y me sirve, o creo que es una plataforma abierta para que todos podamos mostrar ciertos problemas contextuales. Bueno, voy a ir aquí a unas curadurías que se hicieron en ese momento para que vean un poco también en lo que estaba trabajando.
hay un montón, todo esto son exposiciones curadas por, por el colectivo y básicamente intereses personales también. Le he metido bastante. Voy a las primeras como para que veamos qué sucedía en el espacio. A ver si los tengo. Sí, esto era como lo primerito que se empezó a gestar dentro de, bueno, antes este era el espacio, era una bodega que adaptamos en el centro de Bogotá, donde era nuestro taller, y ahí se hicieron un montón de proyectos, lo que decía, muy, las curadurías eran como muy espontáneas, no había en términos, si ves acá o si ven acá, casi que las medidas no existían, no habían medidas estándar, esta fue una de las primeras, de los primeros ejercicios curatoriales, y miren que todo estaba puesto a lo maldita sea, a como cayó. Un poco también lo que pretendíamos, bueno, había mucha ingenuidad, porque estábamos centrados en 20 años, había una ingenuidad del acto expositivo, pero también había una reacción, una necesidad de contestar un poco lo que estaba sucediendo académicamente. Nosotros contestábamos todo el tiempo lo académico y creo que eso terminó siendo importante en el proyecto y en todas las publicaciones y curadurías que hago últimamente, ¿no? Porque había una necesidad de contestar, como bien puede ser esa misma idea del grafitero, de conquistar un espacio, rayar en una pared. Nosotros no lo hacíamos desde el graffiti, aunque parece que pareciera que en algún momento nos interesó, pero había una reacción también a eso de conquistar el espacio público, nos interesaba lo privado, nos interesaba la galería. De hecho, yo siempre hablo de que el espacio no era tanto un problema de conexión social y políticamente correcto, sino al contrario, veníamos de esa idea del fan, del fanático, del fanzine, y era más como crear un colectivo underground subterráneo donde pocos podían entrar. Era una casa abandonada, pero donde los que entraban eran los que básicamente les interesaba eso. No nos interesaba como expandirnos al mundo y que todo el mundo conociera las curadurías. Ahora cambió, te vas a dar cuenta y se van a dar cuenta que cambió también la curaduría, pero en ese momento era como una cosa cerrada. Es como cuando Juan Camilo nos dice, no, esto es para nosotros, esto es para mí. No, sí, bueno, está bueno eso, me gusta eh, pensar eso. Entonces, este era como el panorama un poco de lo que era. Obviamente empezamos también, entrados en el 2000, 2003, empezamos a pensar que necesitamos encontrar pares y necesitábamos expandir la idea de colectivo. O sea, digamos, no queríamos mostrarnos al mundo, pero sí queríamos, bueno, esa idea duró poco, la verdad, mostrar al mundo era una ingenuidad, ¿sí? Era como cerrarnos, era muy pensamiento adolescente de que nosotros estamos en una burbuja. Continuó años, pero no fue como tan importante porque en esa misma época nos dimos cuenta que los proyectos tenían que, al encontrar pares, tenían que, si queríamos vivir o funcionar, o si quería vivir de lo que estaba haciendo, tenía que tratar de construir un espacio en el que se pueda seguir. Y una de las primeras curadurías que hice gestionadas con instituciones, que fue importante, fue un elemento importante en la curaduría, fue con la Universidad Nacional. Y curé esta del icónico lo plástico. Bueno, vuelvo a esta curaduría enfocaba a lo que decía el cómic y pintura que tenía relación con el cómic. Y es el primer momento en el que sí empecé a medir. Empecé a pensar que había una relación de espacio. Nadie me había enseñado qué era eso. Nadie me decía que era una curaduría. Pero básicamente observando ya al haber entrado a la universidad y empezar a observar qué sucedía en cada exposición en la que iba, me di cuenta que había una organización en torno a lo que era el espacio. No había estudiado todavía la instalación o lo que era instalativo, pero entonces sí detectaba que había unas pautas en ese exponer. Después me di cuenta con los años que esas pautas no eran como tan legales, a pesar de que había un manual del Ministerio de Cultura,
no eran legales y es un poco lo que hemos visto en el taller, ¿no? Unos 50 estaba siempre presente, pero el curador básicamente montaba como quería. Lo importante es que lo organizaba de alguna manera que se podía leer. En esos términos, lo que hacía con esto era también un problema curatorial, a pesar de que no hay una medida estándar. Si ves la pared está manchada, todo se sale de un ángulo, pero todo eso intencionalmente tenía una relación también a las curadurías que los dadaístas habían dado. A mí me encantaba el dada en ese momento y toda esa reacción Sí, contracultural. profe, me recuerda mucho cuando a esas exposiciones dadaístas, cuando yo veía en algunos que hablaban de ese tema, me recuerda mucho a los dadaístas, así como tú dijiste, a veces a la maldita sea, usted se mete aquí, yo se mete acá. Total, cuando uno es joven yo tenía referencia al Dada, tenía referencia a la contracultura, el punk, o sea, era una cosa que para nosotros todavía sigue siendo importante, pero desde otro punto de vista, no desde ese estallido adolescente en el que estábamos, estoy hablando de la edad de ustedes, 20, tenía 20 años, ¿no? Entonces estaba como en esa reacción total. Me parece chévere rescatarlo y por eso lo comento, porque yo a veces dentro de este papel de docente a veces trato de que suceda algo mucho más organizado para entenderlo, pero aquí hay bastante vitalismo estético con eso. Y de ahí para adelante empezaron a salir un montón de curadurías. Esto, por ejemplo, es en la Feria del Libro del 2005, donde capturamos un espacio grandísimo. Esto ya aquí implicaba presupuestos, pero nosotros hicimos ahí alianzas con los curadores de la feria para Y la última exposición que sacaron, como eso del cómic hace poco, la la, de la en la feria. sí, la fonda, algo así. La Sí. ahorita que sacaron cómics, Ah, bueno, el sofá, ¿no? el sopa, El sofá se vuelve como eso. Eso que empezó ahí en ese pabellón se convirtió en una curaduría de unos pelados, bueno, ya no son pelados, son una empresa y construyó todo lo que es el sofá. Eso es muy buen ejemplo de cómo se expande ese vitalismo de joven y se construye, y a ellos les entra mucho dinero, pero estoy hablando de mucho. Obviamente Corferia se lleva la mayoría, pero es un proyecto de gestión muy chévere ese el sofá. Es muy es más enfocado a entretenimiento y mercado, pero pues es interesante lo que sucede como proyecto de gestión. En ese momento no existía eso, nosotros empezamos como a proponer como esos espacios donde mira la curaduría vuelve otra vez, como no hay medidas, se montó a la locura, todo era como un espacio, pero las fotos no son muy buenas porque en esa época no teníamos cámara muy buena, pero este era el panorama de lo que sucedía en términos de espacio o de lo que sucedía en términos estéticos, ¿no? Mira lo que pasaba acá, aquí estaba un colectivo en el que trabajamos en ese momento, ahora continúo trabajando con dos de ellos, pero pues no, era eso. Y en la casa que teníamos, organizábamos muchas curadurías sobre narrativa gráfica y sobre esto, por ejemplo, es una individual que yo hice pintura y exposición, ¿no? Pintura instalada, entonces habían este tipo de proyectos, era como, llegó un momento en el que nos reunimos también en esa casa y dijimos, vamos a hacer, había un salón de arte joven donde todos no pasábamos y emulando un poco también a los impresionistas, hicimos el salón como de los rechazados, como todos los que no pasábamos a las convocatorias, los buscábamos. Hicimos el arte joven sin nombres, una parodia a una exposición que se hacía o que sigue haciéndose, que es el arte, los nuevos nombres, ¿no? De arte joven. Entonces nosotros hicimos una gran curaduría que era como arte joven sin nombres y los rechazados. Y empezamos a montar todo ese material en diferentes espacios, tanto en el que teníamos la casa, como en otros espacios muy hermanos o independientes que estaban en ese momento ahí activos. Entonces hicimos muchas curadurías como eso, arte joven, nada extraño, arte joven sin nombres. Reuníamos un montón de gente. Yo me acuerdo que la selección que yo tenía era que me gustaran, punto. Como que no había una cosa ahí como decir, vamos a hacer un consenso, selecciono lo que a mí me gustaba. Cosa que era chévere, pero también era un error porque esto es encontrar también pares. Y cuando uno da su punto de vista, como que puede volverse un poco caótico eso. Entonces, mira, este era el panorama de nuestras curadurías, donde se mostraba todo lo que realmente nos interesaba. Nadie nos decía que estaba mal, que no estaba bien, que mucha gente nos criticó,
pero pues eso hizo parte de lo que necesitábamos. Editábamos este tipo de flyers. En ese momento el flyer era importante porque era la manera en que hacíamos que la gente fuera a los espacios. El espacio fue que entre comillas terminó siendo como muy underground, pero también popular. O sea, porque se empezó a mover en muchas universidades como la carga de que existía ese espacio. Nosotros trabajamos, era un edificio grandísimo que todavía existe ahí en la 33 con 13. En el primero estaban los calvos, skinheads, todo este combo así satánico, bueno, que estaban subculturas. En el segundo estábamos nosotros y corrimos con la suerte de que en el tercero había un colectivo de artistas que hacían muchos conciertos y música y ellos llevaban mucha gente. Entonces empezamos a tener como mucho público y jóvenes que querían como juntarse a eso. Ahí empezó una expansión del street art, como todos estos que hacen graffiti y fanzines de ese momento, como que empezó ahí como un despliegue. Y este era el panorama, tampoco había muchas medidas. Lo de las medidas llegó más adelante, pero al comienzo era una cosa muy de intervenir, de hacer, pero todo el tiempo había curadurías. O sea, aquí estoy mostrando 4, en el año podíamos hacer hasta 20 curadurías. 20 curadurías, eventos, fiestas, y eso creo que fue importante porque hizo que se expandiera ante los ojos de muchos curadores el proyecto o lo que nos interesaba. Entonces miren que en este momento, y no estoy hablando de edad, de presupuesto, nosotros estábamos con las uñas. Casi que lo de la Feria del Libro, que fue un éxito, entre comillas, hubo un dinero invertido, pero para pagar en la Feria del Libro es por metro cuadrado. Básicamente nosotros pagamos legalmente lo que está esta pancarta. Pero todo esto fue primero apropiado pues ahí a las malas. El curador, yo me acuerdo del curador de la Feria del Libro, cuando vio que estábamos, corrimos con la suerte de que había un espacio que no se había alquilado, que valía una millonada. O sea, yo estoy hablando de que nosotros pagamos en ese momento, 2005, casi 2 millones de pesos, que para nosotros era muchísimo dinero. ¿Sí? Lo reunimos entre todos, pero para reunir 2 millones de pesos para pagarlo de esta pancarta era mucho dinero. Pero entonces nos dimos cuenta que los espacios que estaban alrededor estaban desocupados, porque escogimos el lugar donde el más lejos, el de la esquinita al fondo, que nadie quería y nadie pagaba, todos querían el de adelante, como el que se veía al público. Nosotros llegamos y dijimos al man, no, nosotros pagamos el de atrás. Y cuando vimos que inauguraron la feria, en realidad nuestro espacio era chiquitico, legalmente, expandimos todo sin decirle al curador. Cuando el man llegó, el man, pues obviamente se tocó y dijo, oiga, ustedes, eso es ilegal. Y le dije, mire, usted no tiene nada montado, usted tiene que responder a la feria por un pabellón. Nosotros le vamos a montar un montón de obras, le vamos a dar energía al espacio y usted va a ganar y nosotros vamos a ver. Entonces el man dijo, bueno, fue después de un tiempo, él dijo, bueno, está bien, vamos. Pero fue tomado, fue entrar y tomar ese espacio y decir, nosotros nos conquistamos esto. Yo pensé que nos iba a meter policía, nos iba a sacar, pero como habíamos pagado 2 millones y los cuadros funcionaban estéticamente, desagradaba a la gente unas piezas que teníamos, pues funcionó y expandimos. Para nosotros eso era gestionar, eso era nuestra autogestión, tratar de, a veces políticamente incorrectos, a veces sin lo legal, porque pues digamos en el espacio, nosotros por ejemplo estos espacios los manteníamos a punta de cerveza y fiestas ilegales, porque no era un bar, legalmente no teníamos, era un bar, sino era un lugar de exposiciones donde vendíamos cerveza y de eso sacábamos los arriendos. Era un trabajo intenso, pero creo que a mí me gusta dar la charla siempre porque es ahí donde nos conectamos. O sea, estoy al lado de ustedes. Podemos hacer proyectos interesantes, pero necesitamos expandir como las posibilidades que hay detrás de eso. Bueno, y así fueron como unos años muy intensos. Se hicieron demasiadas curadurías, hicimos muchos fanzines, que es lo que les proponía un poco también para desarrollar la curaduría o los talleres otros. Y a partir de esos fanzines se lograron unas grandes curadurías, digo grandes porque realmente eran grandes. Esto, por ejemplo, fue Rellena,
que fue un proyecto que hizo una artista trabajada con nosotros y que expandió las posibilidades a lo curatorial y terminó siendo una gran exposición en la Universidad Nacional que involucraba 5 facultades de arte llenas de pared a pared, que era eh, eh, rellena como dibujos grandes, era lo que hacíamos eso. Vamos a volver acá un poco y seguimos con los proyectos. Entonces, mira, todo esto era, luego ya empezamos a trabajar en un espacio, el dinero era corto, y empezamos a trabajar en un espacio chiquitico en el centro que alquilamos, que era de 3x3. Bueno, en realidad eran 2 cuartos de 3x3. Era una bodega abandonada que quedaba en un garaje muy underground que nadie alquilaba porque a nadie le interesaba meterse en ese hueco. Nosotros vimos la posibilidad de reunir el dinero en un colectivo de 5 artistas y alquilar ese taller para trabajar uno y para empezar a hacer otro tipo de proyectos curatoriales, tratando de emular un poco el espacio cubo blanco de la galería y construimos, digo, limpiamos porque esto estaba vuelto nada, hicimos un espacio de exposición que albergaba proyectos del que la curaduría era como el que quiera exponer, hágale. Si quiere, monte ya. Mañana, todos los viernes, hablando muy intenso esos años, todos los viernes nos reuníamos a abrir una exposición. O sea, mira el desgaste, pero lo interesante de su momento. Porque para nosotros era pasarla bueno, pasarla bien, poder hacer las cosas que queríamos sin depender de nadie. Y este espacio funcionó para eso. Esta fue la primera exposición con la que inauguramos y era una exposición de pues, una tesis de un artista de la SAP y de ahí para arriba pues empezó a ser un problema ya de simplemente organizar y organizar curadurías, invitar a artistas, revisar qué pasaba dentro de ese espacio y empezar a, aquí fue como un aprendizaje, nosotros nunca tuvimos esta clase es nueva para ustedes y para los de los Andes, tienen clase en la Tadeo, creo que también ahí me decías vos, pero aquí nosotros era aprender con las uñas, aprender haciendo una curaduría, invitar al artista y a partir del artista tratar de hablar con ellos para ver cómo montaban cada elemento o cada objeto que estaba puesto ahí, ¿no? Así se empezaron a hacer, o sea, un montón de cosas, donde siempre existía un flyer, donde se editaba siempre un video, eso es importante, un registro de todo lo que se hacía en ese espacio. Sin este registro, más adelante no pudiera, tal vez no habría podido hacer lo que hice, porque todo esto fue base conceptual para después pedir apoyos. En este momento no hay apoyos, en este momento es dinero de nosotros pagando todo y vendiendo cerveza. Todos los viernes hacíamos algo para reunir o el dinero e invitar a otro artista que él también ponía algo de dinero. Nosotros nunca cobramos una exposición, pero digo, él pagaba pues su producción, la pintura, las cosas que necesitaba. Y entonces de ahí para arriba fueron años de gestionar demasiadas exposiciones, demasiadas, pero creo que fue un entrenamiento, por eso les pido que se conecten bastante con lo que sucede. Aquí no hay fotos, pero hay video de lo que sucede. Entonces el panorama era este, un poco videos gestionados por nosotros y este era la bodega donde la gente empezó a acudir, ¿no? Era un espacio muy chiquito pero contábamos con un garaje, las curadurías se hacían en este espacio y por fuera la gente se reunía y bueno, muchas universidades empezaron como a acudir a este tipo de lenguajes, ¿no? Entonces creo que fue una ganancia interesante. De todo hay video, de todas las exposiciones hasta... Bueno, ahí empezamos a cambiar el espacio, digamos que hasta el 2009, 2011. Nos dedicamos en eso. Después tuvimos la oportunidad de hacer una alianza
curatorialmente con un colectivo de teatro. El colectivo de teatro, lo que ellos tenían era esta bodega. A mí me encantó, cuando yo vi esa bodega me encantó, así como... Y empecé a pensar cómo demonios integrarme de alguna manera a esos colectivos para poder hacer algo más. El espacio chiquitico fue muy chévere porque se hicieron muchas cosas, pero llegó un momento en el que ya queríamos como sentarnos más serios a investigar qué estaba pasando con toda esa energía que se había hecho. Y esta bodega a mí me encantó, o sea, yo apenas la vi y dije, no, aquí tengo que de alguna manera, y pensando cómo activar eso, reunimos a los chicos del colectivo de teatro y les propongo en algún momento como que nosotros pagábamos por día o por evento, hacíamos un evento, movíamos gente para que se conociera también el colectivo de teatro en el que estaban. Entonces empezó a generar una gestión entre colectivos y efectivamente ellos nos dejaban montar cada 15 días, los viernes, una exposición en esa bodega. Nosotros poníamos anuncio, poníamos presentación del espacio, ¿sí? Y prácticamente pues duramos unos años montando, haciendo muchos eventos en esa bodega, ¿cierto? Y pagábamos algo mínimo. Teníamos un espacio inmenso porque llegamos a gestionar ese tipo de proyectos. Y aquí sí empezamos ya a pensar cómo era, sin tener nuevamente la clase, qué era un montaje de exposición, qué medidas podíamos organizar en todo el espacio y cómo desde una luz, a mí me encantaba era lo que sucedía estéticamente aquí arriba. Todo eso me parecía que tenía bastante sabor ese espacio y fueron años y años de gestionar y de gestionar proyectos que a veces, esto era por ejemplo de los skates, entonces la estética era muy anticuratura, pero si vemos este proyecto Héctor Cataño, pues sí había un problema curatorial mucho más serio, donde sí se respetaba la obra, la luz era lo que máximo podíamos hacer, pero funcionaba, mientras teníamos proyectos mucho más de curadurías alternativas donde rescatábamos nuevamente esa idea de Dada, ¿no? Pero era interesante porque cada vez reuníamos más personas. Asimismo, cada vez que buscábamos nuevo taller o nueva casa, lo que hacíamos era adaptar esos espacios para exposición, porque pues la bodega generalmente pues estaba ocupada, ya después se popularizó mucho la bodega, ya no teníamos espacios para hacer. Entonces en cada lugar que llegábamos, esta fue la segunda, tercera casa en la que estuve, en la que empecé a montar en la sala los proyectos, ¿no? En la sala, afortunadamente el espacio quedaba en la calle, hacia la calle, entonces la gente podía ir y ver todo lo que hacíamos espacialmente. Era un espacio muy chico también, pero el proyecto no se desgastaba, al contrario, seguía activando, ¿no? Teníamos en ese momento 2 sedes haciendo exposiciones y curadurías. Y pues pasaron muchas curadurías con ese enfoque plástico, con esa idea del cómic, del cine, de la narrativa, y se presentaron diferentes artistas que yo invitaba. Realmente lo que bueno, éramos dos curadores, y lo que nos interesaba, lo buscábamos al artista, generalmente joven, y le proponíamos, oiga, tenemos estos espacios, nos gustaría hacer como un encuentro con usted. Al comienzo era como una exposición, después ese formato se desgastó porque al querer investigar, entonces le decíamos al artista, ya no va a ser usted una exposición aleatoria en espacio, sino va a ser una suerte de residencia en la que nosotros vamos a tratar de hablar con usted y proponer. Y de ahí para arriba todos los proyectos empezaron a cambiar, porque ya no eran simplemente exponer por exponer, sino detrás de eso había una infinidad de elementos de creación, como esto que hicimos una alianza con la Escuela de Artes del bar de Santa Fe, y trabajamos con niños y trabajamos que fue muy chévere porque se dio un proyecto muy bonito también con los niños, y como en esa parte de pedagogía, yo empiezo a dar clases ya, entonces empecé a integrar todas las clases
con los proyectos curatoriales. Creo que ese ha sido el éxito de que mantener más de 20 años en el hacer, ¿no? Y económicamente pues van entrando otros proyectos. Esto fue un proyecto muy bonito que se dio con los niños y que se articuló muy bien, ¿no? Se articuló muy bien. Ese es otro mecanismo también para capturar recursos, porque hacíamos talleres desde escultura, animación, pintura, fanzines, y bueno, y eso fue como el gran éxito de este proyecto. Y ahí con el tiempo ya empezamos a pensar, me voy a devolver, empezamos a pensar cómo voy de tiempo, bien, me voy a devolver acá, poner esto. Bueno, aquí hay un montón, aquí está todo lo que, si quieres en algún momento revisar todo lo que sucede aquí, pues lo podemos revisar. Bueno, el proyecto tenía como el proyecto curatorial empezó a tener o a mutar por necesidad, no simplemente por hacer una exposición, vuelvo digo, sino el laboratorio empezó a ser importante en la creación de esos espacios. Y empezamos a crear, bueno, los proyectos de exhibición que ya comenté que eran bastantes, y empezamos a pensar desde el 2000, eso sí fue desde el 2013, empezamos a hacer proyectos de circulación. Los proyectos de circulación eran alianzas que hacíamos con espacios en red. Eran proyectos, a ver, lo vemos desde la página de acá. Eran proyectos la idea que yo tenía era hacer una, una gran serie o una gran gira mundial. Yo quería hacer como irme por todo el mundo viajando, gestionando el viaje y mostrando el trabajo de muchos artistas que ya habíamos hecho como mucho trabajo con ellos en lo que lo mostré, pero ahora quería internacionalizar de alguna manera todos los proyectos. Quería como buscar alternativas para que el trabajo se diera afuera. Y empecé a buscar pares de espacios muy parecidos, primero en Latinoamérica, después en Europa y en Estados Unidos unos también, para empezar a construir alianzas entre ellos, poder viajar con el material de nosotros y que ellos vinieran aquí a hacer una suerte de residencia. Detrás de eso obviamente había unos presupuestos que teníamos que gestionar. Entonces, bueno, hicimos con muchos colectivos mesas de trabajo para hablar con IDARTES y con el Ministerio de Cultura para que valoraran todo el trabajo en el que nos estábamos metiendo como investigación. Ya teníamos unos soportes escritos legales de investigación que hizo que efectivamente IDARTES y el ministerio se sentara a hablar con nosotros, estoy hablando de muchos espacios parecidos, para generar una serie de becas que ayudaran a eso. Ellos ya tenían una beca de circulación internacional, que es de las que empezamos a aprovechar, pero nosotros en mesas de trabajo gestionamos la de espacios independientes y la de publicaciones independientes. Entonces ahí empezamos a capturar también otro tipo de dineros públicos para poder financiar todo esto. Y de ahí empecé a hacer una gran gira que terminó en COVID, porque pues, obviamente no lo tengo pendiente de reactivar, pero no sé cuándo va a pasar eso. Desde el 2013 todo el tiempo estaba viajando, buscando diferentes alianzas. Desde, aquí estuvimos desde, bueno, empezamos a hacer en Buenos Aires el festival, después nos vamos a Lima, Perú, a hacer eso, después vamos a Lafayette, Estados Unidos. Un segundo. Después, haciendo proyectos interesantes, por ejemplo, este proyecto me parece muy chévere como para reseñarlo, y es Pizza Show. En Lafayette hicimos la exposición y cuando llegamos a hablar con ellos, tratamos de encontrar cuáles eran los puntos conceptuales que unían tanto lo que hacían en Estados Unidos como lo que hacíamos aquí en Bogotá. Y después de darle muchas vueltas como el asunto, problemas de género, identidad, juventud, no sé qué, llegamos a la conclusión, porque estábamos en ese momento comiendo pizza, que nos encantaba a los dos la pizza,
hicimos una curaduría pensando en pizzas. El tema salió, el micro era el pizzas, pero creo que fue un tema muy exitoso y necesario porque la pizza se convirtió como en una excusa en la que en el mundo funcionaba eso. Hicimos una gran curaduría en la que básicamente todas las obras eran por pizza, eran la pizza. Y eso creo que Yo caló pensé que bastante. hablabas del Pizza Show que solía existir aquí en las 116 con... Sí, pero después nos dimos cuenta que había un pizza show, pero no es más negocios para comer pizza y vender pizza. Nosotros era como para investigar qué sucedía en una cultura juvenil a partir de la pizza. Pero mira como un eje de investigación se puede volver también una cosa amplia. Así fueron, por ejemplo, eh, eh, cómo podríamos conquistar los espacios. Esto fue en Irlanda, en Dublín, ¿no? Cómo deberíamos nosotros estar en ciertos espacios, ¿sí? Y cómo podríamos, era un problema de gestión. Esto, por ejemplo, fue una curaduría en videoarte que se hizo en Dublín, en Irlanda, donde básicamente reunimos una serie de GIF, de animaciones, y hicimos toda una curaduría que se mostró gracias a Exchange Dublín, un espacio alternativo que también se dio allá. En Lima, Perú, fue en el espacio Los Únicos, también llevamos, este es un problema de investigación curatorial en el que me he metido, y es modelo para una narrativa no funcional que siempre ha estado presente dentro de los proyectos y se empezó a gestar. Es un proyecto muy exitoso, ¿no? Sería muy chévere pensar, esto por ejemplo se hizo en Indianápolis con un colectivo, General Public Collective, y hicimos una exposición de GIF, una curaduría de GIF, que en ese momento no estaban tan de moda. Bueno, sí, estaban de moda, pero el meme no estaba tan fuerte. Ahora es chévere de pronto hacer una de memes, tal vez, no sé. Y eso fue una exposición como muy bonita. En México también hicimos unas exposiciones individuales y personales de proyectos de nosotros. En Yakarta, Indonesia, inclusive hasta Indonesia viajó una de nuestras compañeras y estuvo haciendo un proyecto interesante culturalmente. ¿Qué sucedía en términos de eso? En Madrid, nosotros queríamos entrar en el mercado del arte y nos metimos en un experimento, ir a ferias. Esto era espacios independientes, pero después sí nos fuimos como a ferias internacionales a ver qué sucedía. Pues económicamente el comienzo fue muy bueno, después fue un desastre, porque los costos eran muy altos y estábamos a punto de caer. Bueno, Berlín, ahí se hicieron como muchas alianzas en Berlín. Este fue en Das Capital, una exposición muy bonita también en Barcelona. Con el Banco de la República y con las instituciones privadas empezamos a hacer alianzas, pero esas alianzas no son una cosa fortuita, es una cosa que se gestiona desde el papel, desde la investigación. Eso no es que voy, invito a cenar a alguien y él me da el espacio, no, es convencer al otro desde la investigación, desde organizarse, decir esto lo hicimos con esto. Cuando ellos veían que nosotros teníamos todo un problema de investigación, que había charlas, que hacíamos, ellos de alguna manera confiaban en hacer esto, ¿no? Pudimos entrar a diferentes eh, alianzas entre lo privado y lo público, ¿no? En México, en Barcelona, en Buenos Aires, en Barcelona nuevamente, en México, Barcelona, como en Italia. Esta fue una exposición que hicimos en Italia, muy bonita, con los fanzines, las publicaciones, pero también con animaciones que teníamos de artistas que nos interesaban y lo recibían muy bien, ¿no? En Roma como que el proyecto se recibió muy bien, Barcelona, Buenos Aires, Italia, y la última fue en Lima nuevamente, que fue en el 18, ya después quedó en stand-by por COVID todo, pero es un proyecto curatorial que se articula desde lo mínimo, por eso lo muestro, como vamos de tiempo, bien. Entonces, hay otro tipo de proyectos que son proyectos colaborativos, que era lo que decía, que hacemos con instituciones públicas. Entonces el anterior es como con instituciones privadas, proyectos colaborativos son instituciones públicas, donde hay presupuesto y donde nos dimos cuenta de que ese presupuesto podría ser parte de nuestro proyecto. Inclusive hay mucho presupuesto que es público, que es de los impuestos que pagamos, entonces queríamos como reafirmar un poco eso.
Y de ahí empezaron a salir un montón de alianzas para hacer muchas exposiciones, ¿no? Desde, bueno, todo lo que es el Banco de la República, con la Galería Santa Fe, que es una de las galerías más importantes, Casa Tres Patios, que es en Medellín un colectivo muy chévere. Participamos en Arbo, Arte Cámara, todo lo que sucede en Arte Cámara, el programa con IDARTES, que fue la alianza de sacar las convocatorias, que era circulaciones en disidencia. Hicimos proyectos estos en Venezuela, con espacios en Venezuela sobre producción, autogestión y producción. Participamos en salones, bueno, exposiciones, en ferias privadas, en galerías. Y es un proyecto muy chévere porque aquí realmente se mueve el dinero, ¿no? La última, de hecho, todo este, ya muestro lo último que hice en COVID, que también fue financiado por el Ministerio de Cultura, que fue interesante, que es el Club del Drama. Cuando ya no podemos hacer exposiciones, lo que se me ocurre es llevar la exposición al formato de youtuber. Pero no es tanto youtuber, terminó siendo documentales, pero la primera idea era meternos en YouTube y hacer todo el problema expositivo ahí. Hice la primera temporada en pleno COVID, hago una serie de documentales de artistas que me interesan, con la misma idea de exponerles, hacer una curaduría, pero virtual. Cada video es una larga serie, estoy en la producción de la segunda temporada ahora, pero es artistas que me interesaban. La edición, la edición del video es casi que la edición de, es casi que la curaduría que hacían Paredes. Todo lo que hacían Paredes en medidas, lo pasé a edición de contenido de video y de que pues cada artista tiene como una particularidad y trataba de rescatar eso que sucedía con cada artista. Esto fue ya lo último de COVID, pero hay bastante, y no solo, los chéveres no son solo colombianos, sino hay Latinoamérica. Latinoamérica por el momento. Ya te iba a decir que es también mexicanos por el hecho de que mostraste a este tipo de disfraz con la máscara del santo. Hay dos mexicanos, este es de Argentina, mexicano, este está en España, pero es peruano, ella es colombiana, argentino, mexicanos, colombianos, exactamente. Como seguir con el proyecto curatorial, pero llevado a ese espacio virtual. Y funcionó, de hecho el éxito de los videos supera la expectativa de las exposiciones, ¿no? La gente sigue viendo los videos por doquier, todo el tiempo ve los videos y eso es un éxito curatorial. O sea, mira que ahí lo de ArtStep puede ser interesantísimo porque todo el mundo puede acceder en este momento a las plataformas y funcionan muy bien. Dentro de ese proyecto de curaduría también surgen los laboratorios, que creo que es importante también en términos de espacio, pero los laboratorios eran primero laboratorios de creación, donde tú vas y generalmente estaba enfocado a la construcción de, o que tenía como base el zine o los fanzines, pero también hay muchos de serigrafía, esto es de mimeografía, que es un método de impresión que se utilizaba también muy contestatario. Hay talleres de cómic que hice en alianza con otras, estas con la Biblioteca Nacional, laboratorios de fanzine, pero también hay un componente que creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, yo hice una serie que se llamaba Las Tardes de Dibujo. Las tardes de dibujo era básicamente reunirse con personas que le interesaban, ¿sí? Hice muchísimas, donde no había una pedagogía, o sea, no era una clase ni un taller, era simplemente nos integramos con otras personas que les interesa, charlamos y el artista propone qué quiere hacer. Unos cocinaron, otros leyeron cuentos, otros pusieron un playlist. Se volvió tema, la curaduría era temática, pero no implicaba un taller. Simplemente, por ejemplo, aquí cuentas y pendientes era, fuimos a comer y él contaba como problemas de la gente. La copa rotas de Valeria, que ella estaba despechada, llevó ron y dibujábamos escuchando sus despechos. Ella quería desahogarse.
Manuel Kalmanovich hizo un taller leyendo unos textos porque le interesa escribir mucho y tiene una revista que se llama Matera, entonces como que empezamos a charlar y la gente dibujaba y charlábamos. Hicimos, esto fue esto en México, hicimos con todos los artistas que una tarde de tatuajes, fuimos y nos tatuamos y la gente le preguntaba la técnica y aprendía como, sí había como cosas de aprendizaje, pero no era como el taller, pues no, era como nos reunimos, escuchamos música y el artista nos propone qué hacer. Y así mismo como que hay bastante, se articuló muchísimo. Y luego otro Y fuimos tu a... gato participó también, ¿no? Sí, Tu gatito participó. ella es muy famosa, de hecho el proyecto se llamó La Ramona Proyectos por ella, ¿no? Ella es la Ramona, por ahí anda. Sí, Y la vi hace un momento ahí, luego se fue. ahí estaba, sí. Entonces mira que las posibilidades son autogestión, sin depender, haciendo alianzas con la institución, pero permitiendo diálogos desde diferentes enfoques, mucha Ah, actividad, y ¿no? profe, y esa revista que tú estás haciendo, también vas a mostrarla también vas a parte de una curaduría también. Sí, ahí va, aquí está el enfoque, me voy por ese lado ya que lo preguntas, y es el lado de el, Creo que el blog, laboratorios, archivos, información, archivos NES. este es la Cineteca, es el archivo de fanzines y publicaciones que manejamos. Y sobre el archivo también está a la postre editorial, que es lo que les comentaba la vez pasada, y es la edición de libros, fanzines, documentos financiados por nosotros, en donde hay de unos de cómic, hay otros de más plásticos, hay otros de fotografía, hay infinidad de publicaciones que edito, muy autogestionadas. Y las fotos, y tú recibiste mis dos fotos que yo te propuse, ¿no? Sí, ahí están, yo las vi también, las hablamos mañana con los chicos también en otro taller a ver si funcionan o no. Yo estoy esperando a ver quién se anima para hacer el proyecto porque pues a veces cuesta, esto de la gestión es por eso quería también mostrarles, estoy grabando para mostrarles a todos, pero mira, aquí hay varios proyectos, publicaciones independientes todas, o unas son de artistas que me interesa, este es estudiante de la universidad, este también, que le he editado como cosas, otras son mías, la mayoría son mías, porque edito mucho mi trabajo en eso, y también invito a muchos artistas, estos de otro artista, Mauricio Ramírez, donde invito a muchos Inu Waters de cómic, Rapiña, también que es comiquera, esto es una curaduría que yo la muestro. Bueno, hay muchos enfoques, hay una TV, la curaduría la hago desde el canal, donde hago documentales, donde hago entrevistas, hay varios programas, está el Club del Drama que ya mostré, está A la Postre Subterránea, que es un gran proyecto de investigación del fanzine en Colombia, están las animaciones también, curaduría de animaciones de artistas que me parecen chéveres, que busco y que son como muy experimental, ¿no? Pero ahí hay como bastante actividad. Son chéveres. Bueno, hay bastantes matices curatoriales, tanto de investigación como, bueno, hay muchos programas para ver de la TV, como también incursionamos un poco en la radio, pues hicimos pocos, pero la idea de hacer varios podcasts es un proyecto que está pendiente, que vamos a continuar. Pero pues hay una parte también de curaduría musical, la música siempre ha sido importante, entonces yo siempre como que invité a varios artistas que me gustaban a tocar también. Entonces la curaduría se expande no solo a problemas plásticos, sino también a y una serie de conciertos que se hicieron y como varios podcasts que pues como abrir las posibilidades de expandir, ¿no?
hay muchos. Hay un festival que también quiero como reseñar, que fue un proyecto curatorial y gestión muy grande en el que trabajamos del 2011 al 2015, y es el CECIN Festival, y aquí ya es una cosa de, yo diría que una maestría sin creerla en curaduría y museografía, porque se hicieron un montón de eventos en lugares como muy importantes, como la Fundación Gilberto Alzate Andaño, la vez pasada mostraba esa exposición, como, bueno, el Banco de la República. Se hizo bastante difusión, y todo esto es como el esfuerzo también desde esos primeros años de gestión. Por ejemplo, esto ya es de Señal Colombia, una nótica, veámosla rápido. Está el material con el que empecé. Es material de los años 90 de cómic, era de cómic de corte más bien pues underground, un poco no tan, o sea, no eran superhéroes ni eran cómics amables en ningún sentido. Teníamos ese afán adolescente de chocar. Bueno, hicimos una curaduría del fanzine en Colombia de los años 80, 90 y comienzos del 2000. Estuvimos buscando el material por diferentes lados. Fuimos a Medellín, donde se gestó pues el movimiento punk, y buscando como todo el material que había y todos los fanzines que editaban ellos, porque era importante en ese momento, porque hacía que se relacionaran las bandas, era el medio de difusión que ellos tenían. Pues el fanzine tiene esa lógica de repartir en fiestas, repartir en eventos, y generalmente la gente no guardaba mucho ese material. Puntualmente encontramos 2 personas que nos dieron como mucho material, y de ahí partió la curaduría de la exposición. Sin embargo, desde luego podemos decir que el fanzine está hoy en uno de sus mejores momentos, y además a nivel internacional. Quizás porque precisamente la tecnología, al ir tan rápido, pues nos hace sentir un poco de ansiedad, ¿no? Y el individuo, de alguna manera, estamos dando un paso atrás y estamos volviendo a valorar todos aquellos formatos culturales que tienen que ver con el paso del tiempo, con el fetiche, con lo que es más emocional. El material que hay es bien representativo, es material que pues quizás después de que desmonten esto no tengan la oportunidad de volver a ver de pronto en mucho rato, de pronto nunca más, precisamente porque es que este material circuló la mayoría de forma muy limitada y muy restringida también. Trabajar con el material es diferente a tener el chisme de que en algún momento sucedió un fanzine que decía esto o aquello. Ya tenerlo en las manos, conocerlo y mostrarlo a la gente es pues otra cosa, porque eso genera identidad, y esa identidad al lado de, como escribió el teórico, es lo que nos interesa, ¿no? Bueno, ese es un proyecto así súper ambicioso, en el que de hecho desgastante. Yo terminé esos años, o sea, muy chévere todo, pero manejar presupuestos, nosotros manejamos presupuestos altísimos. Estoy hablando de, nomás a la españoleta que hablaba ahí, la trajimos desde Madrid, y costó un dineral, nos cobró un montón. Cada artista que traíamos a charlas de esos, muchos venían de Medellín, de Cali, Bucaramanga, gestionar viajes, hoteles, las bandas, refrigerios de las bandas, porque también se hicieron un montón, digamos, de conciertos, de charlas. Fueron unos años intensos, pero... Yo soy Andrés Bustamante y hago parte de la Reunión Proyectos. Y vamos a realizar este año la tercera versión del CISAIN Fest. También las interesa investigar sobre el fanzine, sobre las estéticas contraculturales, quizás un poco las subculturas que van detrás de la producción del proyecto. Mi nombre es Marcelo Arroyave, hago parte del colectivo Sursystem de Cali. Estoy participando en el CISAIN, contribuyendo con pues, todo el trabajo que he realizado como editor y productor de fanzines desde el año 2001. Vamos a realizar este año la tercera versión con el apoyo de la Fundación Gilberto Alzate Andaño. Vamos a estar en Plataforma Bogotá y en la Cabeza de Ratón, primer piso de la Fundación Gilberto Alzate.
van a ser unas jornadas de investigación, como decía, donde hay talleres para los que les interese como diferentes temas, desde autogestión, desde creación de fanzine. Va a haber también charlas sobre el contexto del fanzine en Colombia. Esto alrededor de una exposición que está abierta, que va a ser fanzine en los 80s, 90s y comienzos del 2000 en Colombia. Y pues es un poco difícil rastrear los movimientos o los grupos o los colectivos o las asociaciones que hacían fanzine, pues porque en los 80, por ejemplo, no existía pues internet y todo se distribuía cara a cara o mano a mano o en conciertos, en actividades que se hacían en torno a un tema específico como el rock. También tenemos una invitada de España que va a estar hablándonos un poco sobre el contexto y sobre lo que, cómo ha sido ese cambio desde los 80s con todo el movimiento del aslutumismo y un poco a la era digital. Es como lo que va a hablar Mary Cuesta. Y lo que hace esto es como un compilado, como esos compilados de discos, ¿no? que traen un montón de artistas y eso es básicamente el festival para mí, ¿no? Es como un montón de material que uno ahí ve y nada, pues es eso. También pues chévere que haya editores que vayan y migren y de pronto se arriesguen a publicar todo. Yo creo que ese es como el objetivo, ¿no? También vamos a tener al final unos conciertos y que van a acompañar un poco la temática de este festival, que es basado también hazlo tú mismo y los géneros impuros. Bueno, entonces será como el proyecto y ya cuando uno maneja presupuestos, ahí lo importante, altos, lo importante es organizar muy bien el sistema curatorial, ¿no? Qué seleccione, qué no, a quién traigo, a quién no, qué muestro, qué no. Y eso demanda un problema, o sea, nos dimos cuenta que era un problema, éramos dos de base, pero articulábamos un montón de personas, a veces sin querer queriendo, ¿sí? Y se organizaba muy bien como toda la investigación, ¿no? La única manera de sostener el proyecto y que se sostuvo tantos años fue por la investigación. El proyecto cae no porque no queramos avanzar, sino porque la pregunta surgía es, bueno, tenemos que dejar que el fanzine se siga haciendo y después volver a retomarlo y mirar qué pasó en esos años que no. Pero entonces, lo que voy con todo esto es con el problema de curaduría, ¿no? De curaduría y de selección de material y de un poco también gestión, que ya es otro tema, pero está bueno que lo revisemos.